Estamos de regreso en Vete a Saber, ahora para presentar calientita, recién salida de la imprenta, la nueva novela de Renato Cisneros, Dejarás la Tierra. Renato acaba de bajarse de un avión, ha llegado de Madrid y ha tenido la buena onda de venir a este programa primero que a ningún lado, porque seguro le van a llover entrevistas. ¿Cómo estás, Renato? Bienvenido a Lima y al programa. Bien, Beto, gracias por recibirme en el programa y por conversar del libro. Tu legión de fans ya está muy activa en Twitter, desmayándose. Legión es la tuya, tú tienes como 3 millones de seguidores, creo. Bueno, pero de verdad el libro era parte de la distancia que nos separa. Esto es una leyenda urbana que digamos que circula entre los escritores, ¿o es cierto que sí, que tu obra tenía como 1000 páginas? Sí, es cierto. Yo mientras investigaba la vida de mi padre para escribir esa novela, me fui dando cuenta que las lagunas que tenía respecto de mi pasado alcanzaban, por supuesto, a mi abuelo, y lo que más me interesaba era descubrir la relojería de las relaciones padre-hijo en mi familia. Y poco a poco me fui dando cuenta que mi investigación inicial, que se reducía a mi padre, fue llegando hasta mi abuelo, y luego mi bisabuelo, y mi tatarabuelo, y de pronto tenía un mamotreto de como 1000 páginas, que para mí eran la saga familiar que quería publicar. Se le entregué a mi editor de ese momento, que era Jerónimo Pimentel, y él vio 2 libros donde yo solamente veía uno, ¿no? Y me dijo, no, aquí hay 2 libros. Bueno, yo en 1000 páginas veo 3 libros, ¿ah? Porque, de verdad, sí, o sea... Sí. ¿Tú querías publicarlo todo junto? Todo junto. Pensaba que estaba escribiendo mi propia, no sé, 100 años de soledad. Ajá, claro. Ana Karenina, una novela familiar. Pero él con mucho tino y con mucha intuición me dijo, mira, la novela de tu padre, esta última parte del libro, es orgánica, tiene un tono definido, es más contemporánea, publiquemos esa. Y la otra reescríbela. Y bueno, y justo se dio el hecho de que me iba a España a vivir, y he dedicado todo este tiempo que llevo allá a reescribir esta novela, que efectivamente es una historia independiente, pero está atada a la primera, en tanto es la prehistoria de la distancia que nos separa. Viene a ser la precuela, ¿no es cierto? La precuela, hablando en lenguaje de Star Wars. El spin-off, ¿no? La precuela, la prehistoria. Todo lo que pasó antes. Sí. Ahora, yo te confieso que tenía un severo prejuicio con este libro, porque dije, vamos, ya sé la historia de la familia de Renato, ¿por qué quiero saber la historia de su tatarabuela, de su bisabuela, si no quiero saber la historia de la mía? ¿Me entiendes? O sea, a mí me da una flojera infinita. Tú te has hecho toda la chamba, pero la verdad, a mí me entregaron una prueba de imprenta que he leído al estilo Rayuela, es decir, picoteando de aquí y de allá. Y la verdad es que es fascinante, porque además tienes unos saltos de tiempo maravillosos que te permiten entender tu presente a partir de lo que hicieron los bisabuelos y bueno, y los curas y los bastardos que también hay en todas las familias. Sí, independientemente de que, claro, aquí yo me he inspirado en la historia de mi familia paterna, de los Cisneros, y he contado la historia que yo creo que ocurrió de esta manera, ¿no? Mi expectativa es que los lectores puedan encontrar en la novela un poco las suficientes inquietudes para pensar en cómo eran sus propias familias, ¿no? Y cuánto tienen ellos de sus ancestros. Las sociedades a veces se definen en función de las culturas milenarias de las cuales surgieron. Y yo creo que con las familias pasa lo mismo, ¿no? Uno cree que hereda solamente, no sé, la postura, la forma de caminar, los ojos, la forma de la nariz. Uno hereda muchísimas cosas, y no solamente de los padres, hereda traumas, hereda fantasmas, hereda cosas no resueltas, secretos que nunca se desvelaron, etcétera, ¿no? Ahora, todas las familias tienen secretos, y secretos oscuros, a veces inconfesables, y tú lo que has hecho básicamente has sido una especie de arqueólogo, ¿no? Has huaqueado tu historia familiar y te has encontrado con algunos esqueletos, ¿no? Literalmente, porque no sé si es un spoiler, pero hay, por ejemplo, este personaje del cura Gregorio, hay, digamos, amores prohibidos para la época de los cuales no se habla, y me imagino mucho menos en una familia de rancio abolengo como los Cisneros. Una de las primeras cosas que a mí me sorprendió, me maravilló, me fascinó fue, claro, darme cuenta que el padre de mi bisabuelo era un señor que se apellidaba Cartagena. Entonces mi pregunta natural, la pregunta que se hubiera hecho cualquiera en mi posición es, ¿por qué nos apellidamos Cisneros si el padre de mi bisabuelo era Cartagena? Y lo que resultó es que este era un sacerdote muy importante en Huánuco,
que tuvo no uno o dos hijos, no un par de deslices, no es que se levantó los hábitos un ratito, sino que tuvo una relación de casi medio siglo con una señora muy importante de Huánuco llamada Nicolasa Cisneros. Y cuando nace el primer hijo, como él no podía ponerle su nombre, porque no podía reconocerlo, porque eso iba a ser un escándalo, le pide a ella que se invente un nombre en la partida de bautizo. En aquella época no había partida de nacimiento. Se inventa el nombre. Entonces se inventa un nombre, un tal Roberto Benjamín, que nunca existió. Y por eso es que mi bisabuelo y todos sus hermanos se llamaban Benjamín Cisneros, ¿no? Que era un apellido... Y Benjamín era apellido. Era un apellido fraudulento, inventado. Entonces cuando yo me entero de esas cosas digo, bueno, esta es una novela que simplemente hay que transcribirla, ¿no? Porque ya está escrita. Claro, es como que los muertos te dictan la novela, ¿no? Sí, yo siempre he pensado que los muertos son los interlocutores naturales de los escritores, ¿no? Uno siempre, cuando escribe, está hablando de muertos, ya sea de los muertos personales, de los muertos de la familia, de los muertos de la sociedad, de los que ya no están, de los desaparecidos. Creo que los muertos están para que los escuchemos, no para que los olvidemos, no para que les rindamos tributo ni homenaje, sino hay tanta gente que muere con tantas cosas por decir, y creo que la literatura tiene la capacidad de eso, de hacer arqueología, pero también de interpretar, de intuir qué cosas quisieran decir. Además de arqueólogo, eres un medium. Bueno, tiene mucho de espiritismo la literatura. Habría que ponerte ahí en el crédito de pantalla. Tiene mucho de espiritismo la literatura. O large, no sé bien. Medium o large. Medium o large. Tenemos que hacer una pequeña pausa y regresamos para lo que queda del programa, que no es tanto. Ya volvemos. No, señor.